El sexenio de Adolfo López Mateos inicia en medio de revueltas y descontentos protagonizados por algunos sectores de la población, que al verse afectados por las medidas implementadas por el gobierno anterior, tomaron las calles. Entre los conflictos más destacados se encuentra el liderado por Demetrio Vallejo, que al frente de los ferrocarrileros alzó la voz contra el régimen López Mateísta y fue reprimido enérgicamente. La intención política del presidente Mateos era mantener el curso gubernamental sobre una línea de centro, aunque en realidad tintes izquierdistas brillaron durante todo su periodo, influenciados en parte por la Revolución cubana. Para mantener al mínimo los levantamientos, se incorporó al régimen del IMSS a los productores de caña de azúcar, se implementaron programas de asistencia social, se creó el ISSSTE y se buscó abrir espacios políticos, pero sobre todo se decidió acabar de tajo con todo movimiento desestabilizante para evitar su crecimiento. El uso de la fuerza fue muy requerido dentro de este periodo. Entre las prioridades del presidente Mateos estaban además lograr la estabilidad económica en el ámbito monetario y en el de los precios. Para lograrlo, se mantuvo la política de sustitución de importaciones, en las que se recrudeció el control de las compras al exterior para favorecer el crecimiento del país. También se invirtió mayor presupuesto en las industrias petroquímica y siderúrgica. Parte importante del impulso económico que se dio al país en aquellos años fue que el presidente incrementó los bienes y servicios ofrecidos por México, además de la creación del Departamento de Turismo, que fomentó como nunca las visitas de extranjeros al país. Para que estas medidas fueran aún más fructíferas, el presidente se encargó de mejorar, ampliar y establecer relaciones amistosas con países de todo el mundo, declarando así la posición neutral de México ante los conflictos internacionales y su disposición para realizar intercambios comerciales. Resultado de la diversificación de la política exterior mexicana, en octubre de 1963, el Comité Olímpico Internacional dio a México la sede para las Olimpiadas de 1968 y la FIFA en 1964 le otorgó la sede para el Mundial de Fútbol en 1970. Mantener el lazo cordial con Estados Unidos permitió nuevos plazos de pago para México y la extensión de otros créditos, que se tradujeron en inversión a vías de comunicación y transportes. En el ámbito de la sociedad, se rumoraba que a López Mateos le gustaba darse unas cuantas vueltas por el anillo periférico, el cual había puesto su nombre en 1961. Después de los repartos agrarios que hizo, la nacionalización de la luz, que por primera vez le pertenecía al Estado mexicano, y el establecimiento de la industria petroquímica vía Pemex, Adolfo López Mateos buscó calmar las molestias de los trabajadores y creó el Instituto y Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores ISSSTE, que poco tiempo después se volvería una red de corrupción. Por su parte, el IMSS creció y fomentó la cultura a través de las casas de la asegurada, también conocidos como centros de bienestar social. López Mateos llevó a cabo la construcción de viviendas y urbanización del DF. Un ejemplo de esto fueron los multifamiliares como el conjunto Nonualco-Tlatelolco, que después del terremoto de 1985 se vería la pésima calidad de los materiales que usaron ahí. Otro de los aspectos sociales importantes fue la transformación de la compañía exportadora e importadora mexicana S.A., CEIMSA, en la Conosupo, que pretendía comercializar con productos de la canasta básica sin pasar por el comercio particular. En 1961, López Mateos inició la creación de libros de texto gratuito para educación primaria que la SEP comenzaría a distribuir. Para los partidos de derecha, esto era una falta de respeto a los padres hacia su derecho de educar a sus hijos de manera libre. Por otra parte, estos libros reforzaban las ideas priistas de la vida. Veneraban a Hidalgo, Morelos, Juárez, Carranza, Obregón, Calles, Cárdenas, Zapata y Villa. Propiciaban la identificación del niño con el gobierno y la patria, así como la subordinación de los primeros hacia los segundos. El grupo de intelectuales tuvo un espacio central en la revista La Cultura en México. Estaba formado por Fernando Benítez, Fuentes, Emanuel Carballo, Elena Poniatowska, José Emilio Pacheco, quienes también cumplían un cargo en la revista de la Universidad y la Revista Mexicana de Literatura. Por su parte, en el cine, Francia e Italia eran la nueva tendencia. Se destacaron directores como Godard, Truffaut, Visconti, Fellini y Antonioni. Por otro lado, las películas mexicanas, con excepción de Los Buñuel, eran pobres, pues los productores estaban acostumbrados a lucrar con el banco cinematográfico. A dichos productores les importaba más presentar a los ídolos del rock en sus comedias musicales. A principios del sexenio, el Instituto Politécnico Nacional obtuvo la concesión del Canal Cultural 11. En 1963, el secretario de Comunicaciones, Walter Buchanan,
lanzó una convocatoria para concesionar el Canal 13, a lo que la UNAM también pidió. Sin embargo, dicho canal le fue otorgado a Salas. Los diarios más populares de la época eran, en el ámbito conservador, El Día, Excelsior, Novedades y El Universal. De nota roja estaba La Prensa, y los del sector deportivo más importantes eran Esto, Ovaciones y La Afición. Por su parte, las revistas más conocidas eran Siempre y Política. La familia Burrón, Lágrimas, Risas y Amor, Chanoc, Calimán y El Payo eran las historietas más representativas de la época, aunque las más populares seguían siendo las historietas estadounidenses, como La Pequeña Lulú, Lorenzo y Pepita y los cuentos de Walt Disney. En el ámbito musical, los más destacados eran Javier Solís y Lucha Villa. También se escuchaba un poco de jazz, con Mario Patrón, Juan José Calatayud y Tino Contreras. Los conjuntos de rock estaban desapareciendo y llegaban los solistas. Entre los más populares estaba Enrique Guzmán, César Costa, Johnny Laboriel, Manolo Muñoz, Angélica María y Julissa. Mientras que en el rock nacional destacaban Javier Batiz, Los Dux Dux y Cineros. En la moda las faldas eran más cortas y entalladas, los zapatos de tacón altos y afilados, las medias ya no tenían raya y llegaban las primeras pantimedias. Los bikinis de 2 piezas fueron la sensación del momento. Los pantalones de los hombres eran más angostos. Usaban sacos con 1 o 2 botones y las corbatas angostas. El brillo en los cabellos ya no era importante.